Capítulo 60. Vol 2. Todo está en el plan. Lo primero que hay que hacer, dijo Domino, es sacar el corcho y dejarlo respirar. Cogí un tornillo de carpintero que enrosqué en un trozo de madera y lo enrosqué en el corcho. Lo hice girar hasta que la madera quedó casi al ras de la botella. En los pocos otros que había abierto hasta ahora, el corcho estaba casi completamente seco y podrido. Al menos, al atravesarlo por completo me aseguré de sacarlo entero. Con un tirón firme, saqué el corcho de la botella de vino. Se hizo pedazos al salir, pero no cayó en la botella, por lo que no se estropeó nada. De todos modos, no tenía pensado volver a cerrarla. Dejé la botella abierta y esperé, con Domino frente a mí. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Domino se rió entre dientes. La tradición parisina dice que 1 hora es suficiente para obtener mejores resultados. Genial, murmuré. ¿Pero qué era 1 hora comparada con 2 semanas? Eso fue lo que pasé en el Madre. 2 semanas. Después de liberar a Christine y reunir a todos en la fuente, esperamos un rato. Esperaba que Elijah estuviera observando y escuchando, como sabía que lo estaba haciendo. Pero pasaron varias horas antes de que se molestara en volver a ponerse en contacto con nosotros. Entonces empezó a hacer exigencias sobre cómo quería que nos pusiéramos a trabajar. Pero a esa altura todos estábamos cansados, hambrientos y sintiendo los efectos de la nube. Así que todos acordamos descansar y regresar por la mañana. No fue tan sencillo. Versión corta. La Sierra Madre era un infierno. Para descansar, cada uno de nosotros tenía que encontrar lugares donde poder hacerlo. Tanto lejos de la nube como de los demás. Christine, Perro / Dios y Domino no confiaban el uno en el otro hasta el punto de poder lanzarse el uno al otro, lo cual era bastante lejos para Perro. Christine, en particular, era bastante mordaz con Domino. Yo era el único al que todos ellos parecían estar dispuestos a tolerar, y el sentimiento era más o menos mutuo. Todos estábamos atrapados allí, por una razón u otra. Alguien tenía que asegurarse de que tuviéramos una oportunidad real de salir con la cabeza intacta. Lo cual la madre hizo más difícil, porque además de sobrevivirnos unos a otros, teníamos que sobrevivir a esto. La comida no era un desafío en sí misma, las máquinas expendedoras se encargaban de eso. Todo lo demás era un problema. Eso, y esquivar a los fantasmas, los hologramas y los densos focos de nubes que parecían surgir al azar. Los suministros importantes, como medicamentos, municiones y alcohol, eran más difíciles de conseguir. Esto me llevó a tener que ser más minucioso de lo habitual en mi búsqueda. Encontré muchos escondites y cosas diferentes, naipes, una bola de nieve para la casa y, curiosamente, una guitarra. Finalmente encontré algunos códigos para las máquinas expendedoras que desbloqueaban artículos adicionales para la venta, lo que mitigó las cosas, aunque no por mucho. Me dediqué a guardar mis restos en los cubos de basura de la fuente. Parecía un lugar tan seguro como cualquier otro en Madre. Tenía que suponer que todos los demás estaban haciendo lo mismo en otros lugares. Elijah no nos iba a dejar ir hasta que termináramos el trabajo que quería hacer. Prepararnos para el largo viaje no fue la peor decisión. Pero me dio tiempo para comprender mejor a la madre y a la gente a la que había estado encadenado. La madre fue una lección de mala planificación y corrupción. La relación entre Perro y Dios fue una triste historia en sí misma. Había sido esclavo y había sido torturado por su amo. Christine era una asesina, nada menos. Por alguna razón, aunque probablemente buena, Elijah era su objetivo. Domino, era simplemente un gilipollas. Pero él tenía un gusto elegante y me estaba enseñando cómo ser un gourmet del viejo mundo. Lo cual culminó con lecciones sobre cómo ser sumiller. O lo que fuera que eso fuera. Esperé, en la pequeña mesa de juego que había sacado de los escombros de un edificio, con Dean cerca de la fuente. Una botella intacta de vino tinto y un par de vasos para beber entre nosotros. No copas de vino, sino copas para beber. Encontrarías copas de vino en el Ultraluxe, no en el Madre. A medida que pasaban los minutos, tamborileaba con los dedos sobre la mesa, esperando con impaciencia poder probar la supuesta cosecha. ¿Es esto realmente tan importante? Pregunté. La botella tiene más de 200 años, no creo que pueda hacer ninguna diferencia. ¿Por una botella de bebida como la de Chateau Montrose? Preguntó Domino, sonriendo. Por supuesto. Créeme, compañero, no has probado un vino verdaderamente bueno hasta que hayas probado esto. Con el mundo siendo, lo que es, dudo que alguna vez hayas probado un buen vino. No, soy más de licor y licores, admití. A veces cerveza, depende del día.
El vino siempre ha estado un poco fuera de mi ámbito. Los labios de Domino se curvaron en una sonrisa seria. Bueno, entonces diría que te espera un regalo, en unos 40 minutos. Puse los ojos en blanco y seguí tamborileando con los dedos. Durante 40 minutos. La monotonía se interrumpía de vez en cuando con el sonido de escombros que se movían y truenos distantes. Cerca de la fuente, podía ver a Doc murmurando para sí mismo. Un poco más lejos de él, podía ver a Christine trasteando con un emisor de hologramas roto. Traté de advertirle que tuviera cuidado con él, pero ella parecía entenderlo mejor que yo. Ojalá hubiera podido encontrar un tablero de ajedrez, murmuré. Bastante, entonó Domino, comprobando su muñeca desnuda. Vio que estaba a medio camino de un lunar de radiación. Está bien, supongo que ya ha pasado bastante tiempo. Estiró la mano y agarró uno de los vasos. ¿Los limpiaste? Lo mejor que pueda, intenta buscar agua limpia en este lugar, dije. Tranquilízate, compañero, dijo Domino con un tono suave. Ahora, haz lo que yo hago. Domino tomó la botella y sirvió un poco en su vaso, luego me lo pasó. Yo imité su ejemplo y él comenzó a girar su vaso, llevándolo hasta sus ojos para verlo mejor. Dale una vuelta, dijo Domino. Observa las piernas de esta bella dama. Cuanto más gruesas sean, más fuerte será la patada o más dulce será. Lo hice y noté que las piernas no eran particularmente grandes, pero solo tenía licor para compararlas, así que no podía juzgarlas. Domino acercó entonces el vaso a lo que quedaba de su nariz. Entonces acércala. Respira profundamente. Deleítate con su aroma. Ten cuidado con la fraseología, muchacho. Una vez más, lo imité. Levanté mi casco de seguridad reforzado lo suficiente para oler la bebida. No olía como ningún vino que hubiera probado, por pocos que fueran. Olía a tierra, a flores y a frutas. No podía decir qué fruta, ya que nunca las había probado, pero lo sabía y me habría dado a entender que era a uvas. Luego la tomas para besarla y la sostienes, bailando sobre tu lengua, dijo Domino, inclinándose hacia atrás con su vaso. Lo imité y tomé un pequeño sorbo de vino. Lo dejé reposar mientras lo agitaba ligeramente. El sabor era seco y amargo, pero ligeramente dulce y suave de una manera que no había probado antes. Los sabores evolucionaron en mi lengua mientras esperaba. Aportaban las notas especiadas del roble, el cuerpo de la fruta seca y la amarga oscuridad de algo más. Casi como el café, pero diferente, lo que realzaba la dulzura. Después de un momento, tragué saliva y me encontré lamiéndome los labios. El vino se derramó tan fácilmente como el agua. Vale, vaya. Es, sin duda, la mejor copa de vino que he probado nunca, dije, haciendo girar mi copa de nuevo. Realmente lo he estado haciendo mal. Sigue siendo una porquería, dijo Domino, mientras tragaba. Pero es una porquería a la que le han quitado los bordes durante 2 siglos y medio. Todo depende de cómo la trates después. Tendré que tenerlo en cuenta en el futuro, dije. Puedo pensar en algunos, me interrumpió un zumbido electrónico que provenía de la fuente. Me giré en mi asiento y vi que la proyección holográfica sobre la fuente parpadeaba y se transformaba en la imagen canosa y amargada del padre Elijah. No parecía feliz, pero nunca lo estaba, así que no lo tomé como una señal significativa. ¿Qué crees que estás haciendo?, susurró Elías. Respirando el maravilloso aire de la villa, dije mientras bebía un sorbo de vino. Les di instrucciones implícitas, mestizos, si se oirá. Se espera que las cumplan. ¿Ah, sí?, pregunté, sintiéndome con ganas de más. Últimas noticias. La villa no es un lugar fácil de recorrer. Tampoco nos dejaste mucho con lo que trabajar. Eso no es excusa, volvió a sisear Elías. Muérdeme, le respondí. Debería haber elegido mejores palabras. Perro, siseó Elías. Tráelo aquí. Al instante, la cabeza de Perro se enderezó de golpe. Se giró hacia su amo por un momento, girando la cadera. Entonces su mirada se fijó en mí. Se escuchó un chirrido de metal frente a mí y, de repente, Domino se tiró a un lado, llevándose el vino con él. Recuerdo una mancha borrosa de azul cuando una camioneta me atropelló. Sonaron campanas y sentí un dolor intenso. Me quedé sin aliento cuando quedé aplastado brevemente contra una pared. Entonces Perro me rodeó la cabeza con una pata carnosa y me arrastró hacia la fuente. Recuerdo que me resistí con los ojos vidriosos, más que nada por un reflejo de pánico. Los supermutantes solían decir que los humanos golpeaban como mutarachas. Probablemente Perro no sintió nada. Sentí que mis botas raspaban el pavimento de piedra mientras luchaba contra Doc.
Pero si lo molestaba en lo más mínimo, no lo demostró. De hecho, creo que ni siquiera se dio cuenta. No hasta que estuvimos frente a la fuente y movió la mano lo suficiente para que pudiera ver a Elijah. Podía ver su silueta con cara sombría mirándome fijamente. «Ponlo en la tierra», susurró Elías. Con un movimiento rápido, Doug me levantó en el aire antes de estrellarme contra el pavimento. Comenzó a aplastarme contra él, no importaba si lo hizo intencionalmente o no. Escuché mis huesos crujir, mi respiración silbando en mis oídos. «Te olvidas de ti mismo», siseó Elijah. «Podría hacer que el mutante te despedazara miembro por miembro. Que te despedazara con sus dientes mientras aún estás vivo. No tengo que detonar tu collar para matarte. Yo sostengo la correa sobre todos ustedes». Quería decir algo a cambio, algo sarcástico. Desafortunadamente, estaba demasiado ocupado comiendo tierra para hacerlo. Habría sido algo como pasar medio mes en la villa. Los collares bomba de Elijah ya no registraban tanto mi radar. No porque no pudieran matarme, sino porque Elijah no iba a apretar el gatillo. Había visto la prueba de que él había estado a través de otras personas que no cooperaron. Las cosas esparcidas alrededor de la madre implicaban que había llegado bastante lejos. Plantearon algunas preguntas que poco a poco fui juntando para formar un cuadro muy interesante. Pero me dijo que éramos el primer grupo en mucho tiempo que había llegado tan lejos. Si bien Elijah era un tipo temperamental, no era estúpido. Éramos su mejor oportunidad de abrir la madre, en gran parte debido a mi propia naturaleza. Eso no significaba que yo fuera tan importante como para que él no me matara. Pero si yo fuera, la animosidad que los demás tenían entre sí los devoraría vivos. Así que me puse en la cuerda floja y no dije nada. Me quedé allí, clavado en el suelo. Dejé que Elijah creyera lo que quisiera, que amenazara todo lo que quisiera. En ese momento yo sabía lo que estaba pasando mejor que él. Elijah dejó que el silencio flotara en el aire. Podía sentir la respiración profunda y entrecortada de Doug en mi nuca. Sabía que si me equivocaba y Elijah daba la orden, la seguiría sin dudarlo. Entonces, Elijah habló de nuevo. «Esto sucederá esta noche», dijo con voz grave. «Todos se pondrán en posición y comenzará la ceremonia de apertura. Ya les he dado sus tareas. Hágalas». Luego, sin decir una palabra más, el holograma desapareció. Pasó un momento mientras Doug esperaba que Elijah regresara y le dijera qué hacer. Entonces, por voluntad propia, Doug me soltó. Se quitó su peso de encima y se sentó a mi lado. Me levanté del suelo y empecé a quitarme el polvo y la suciedad del traje de asesino. Miré a Doug por un momento y él me miró con expresión ausente. No podía reprochárselo. No tenía elección en lo que respecta a las órdenes de Elijah. Tenía más que ver con su estado mental que con el físico. Dios no escucharía a Elijah, pero bastaron unas pocas palabras de Elijah para meter a Dios en la jaula. Esa es una declaración blasfema, si alguna vez hubo alguna. «Perro, señorita amo». Jadeó el perro. «Estoy seguro de que sí, amigo», dije, mirando a Christine. Ella seguía de pie sobre el emisor, con el rostro lleno de cicatrices y una mueca furiosa. Sus ojos estaban fijos en el lugar donde había estado flotando la cabeza de Elijah. Para entonces, yo estaba convencido de que el problema entre ellos era mucho más personal de lo que ella dejaba entrever. Me miró y suspiró visiblemente, con los hombros hundidos. Se alejó del emisor y comenzó a acercarse. Mientras lo hacía, oí pasos que se acercaban por detrás de mí. «Parece que nos hemos quedado sin tiempo, compañero», dijo Domino. «La madre está esperando, las luces se están apagando y la banda está sintonizando». «Eso parece», dije, caminando de regreso hacia donde Domino y yo estábamos sentados. Había dejado algo de mi equipo en el suelo para ponerme un poco más cómodo. Revisé la mayor parte 2 veces antes de volver a colocarlo en su lugar. La mayoría de las armas que había recolectado tenían poca munición. Era bastante difícil encontrarlas en el Mojave, más aún en el Madre. Cogí el rifle automático que había encontrado durante mi exploración y saqué el cargador. El número de balas era 18, 2 menos que el máximo. Busqué con la mano en los bolsillos de mi traje y saqué un cartucho suelto del calibre 308 que había encontrado. Lo metí en el cargador y lo volví a colocar en el cajón de mecanismos. Tenía que hacer que mis disparos contaran. «Muy bien, muchachos», dije, acelerando el ritmo. «Es hora del espectáculo. Pongámonos en posición». Me desperté con el movimiento letárgico del aceite frío, mientras una punzada de dolor me atravesaba el cuello.
Levanté el brazo con rigidez para frotarme el lugar, los músculos doloridos y fatigados. Una sensación que me recorrió el cuerpo de arriba a abajo rítmicamente. Entonces sonó la alarma de mi Pip-Boy. Gemí, golpeando ligeramente mi cabeza contra el árbol en el que estaba recostado. Como ya era habitual, me encontraba recostado en mi jardín, de espaldas a un árbol, tratando de dormir un par de horas más después de terminar de trabajar en el jardín. No, estaba funcionando. Yo sabía la razón. Después de dormir 4 horas al día, divididas por la mitad, durante 2 semanas seguidas, el cansancio me estaba alcanzando. Todavía podía funcionar con normalidad, tan normal como siempre, pero me estaba agotando. 4 horas de sueño ya no iban a ser suficientes. Especialmente si pasaba gran parte de mi tiempo despierto en constante actividad física, como participar en tiroteos, practicar sparring o cargar bolsas de 45 kilogramos de mantillo por el campus en el calor del verano. Ni siquiera sabía que las bolsas de 45 kilogramos eran una opción, casi todos son bolsas de 23 kilogramos. Pero la luz del día ardía, y por mucho que mi cuerpo me gritaba que parara, todo lo demás decía adelante. A regañadientes y con mucho dolor, me impulsé desde el árbol y me levanté. De pie, me giré un poco hacia la izquierda y la derecha. Las articulaciones crujieron como un coro cartilágico. Los músculos doloridos hacían que mis movimientos fueran rígidos. Una vez que me pusiera en movimiento, no sería un problema, pero permanecer quieto durante demasiado tiempo no iba a ayudar. Caminé con rigidez por el sendero un poco y recogí el equipo que había usado. Con un gruñido, lo llevé de vuelta al cobertizo y lo guardé bajo llave, antes de regresar a los dormitorios. Una de mis rodillas se trabó en el camino de regreso, lo cual fue agradable. Mientras subía las escaleras hacia mi piso, reprimí un bostezo y me apoyé en la barandilla para no caerme. Me costaba despertarme, lo que me preocupaba un poco, sobre todo porque casi me tropecé. Caerme por las escaleras no estaba en mi agenda diaria. Vamos, idiota, mantén la calma. Me aparté de la barandilla y terminé de subir las escaleras. Sin perder más ánimo, continué por el pasillo y regresé a mi dormitorio. Entré y encontré a todos mis compañeros de equipo ya allí. Weiss y Ruby estaban sentados en una de las camas, revisando algunos papeles. Podría haber sido parte de la documentación que había reunido lentamente, pero probablemente era tarea. Porque había asignado un trabajo ese mismo día. Fue y estaba recostado en la cama junto a ellos, durmiendo la siesta contenta. Blake se cernía sobre el mapa de la región, todavía ubicado en el centro de las cosas. Se veía un poco más renovada, unos días de descanso significativo habían comenzado a recomponerla. Incluso estaba bebiendo una taza de té en lugar de café. Jan estaba al otro lado de la mesa frente a Blake, con los brazos cruzados mientras estudiaba el mapa. Sin embargo, cuando entré, todas sus miradas se posaron en mí. ¿Qué pasa?, dije. Todas las chicas me saludaron de alguna manera y yo cerré la puerta. Me quité las botas y caminé con paso pesado hasta el mapa que estaba al lado de Jan. Lo examiné pensativamente, mirando todas las ubicaciones que había marcado, recordando los límites del reino. Escondites, antiguos lugares de robos, bares que había visitado o que todavía necesitaba investigar. Me desconcertó un poco la cantidad de cosas que Jan me había proporcionado. No estaba seguro de si ella misma había recopilado la lista o conocía a alguien que pudiera hacerlo. Si yo fuera su padre, me parecería un poco preocupante que tuviera un conocimiento casi enciclopédico de la vida nocturna de Vale para alguien de su edad. Ya había conocido a Kai, así que me planteó algunas preguntas, pero nada realmente alarmante. Pero todas las marcas me permitieron ver con más facilidad dónde había alcanzado ya el objetivo o dónde podía intentar centrar mejor mis esfuerzos en ese momento. Los únicos puntos que estaban en el mapa y sobre los que no podía hacer ninguna investigación real estaban fuera de los límites de la ciudad. Los robos de trenes y los convoyes que Blake y los registros de la SDC habían proporcionado. Eran valores atípicos, y ese era el problema. Si el polvo todavía estaba en la ciudad, ¿por qué habrían fijado objetivos tan lejos de sus límites? Con los elementos y las cantidades proporcionadas por los manifiestos, simplemente no cuadraba. La única suposición razonable era que lo estaban trasladando a campamentos más pequeños para dispersarlo. Pero habría sido mucho material para hacer desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Mientras miraba el mapa y reflexionaba sobre los datos, sentí un cambio en la atmósfera de la sala. Levanté la vista del mapa y miré a mi alrededor. Mis compañeros de equipo seguían mirándome.
¿Podemos hablar? Preguntó Ruby, levantándose de su asiento al lado de Waze. Se acercó al mapa. No veo por qué no, dije volviendo mi mirada al mapa. Dispara. Se trata de lo que hemos estado haciendo para ayudar a detener al colmillo blanco, dijo Ruby. Oh. Ya sabes, lo que no hemos estado haciendo. Gruñí mientras seguía estudiando el mapa. Esto no está funcionando, interrumpió Jan. Hemos estado haciendo esto durante semanas y nada ha cambiado. Intervenir en este tipo de cosas no se hace de la noche a la mañana, dije, encogiéndome un poco. Lleva tiempo, la recopilación de datos y la logística son importantes para el éxito a largo plazo. Cada pregunta necesita una respuesta, de lo contrario hay una mayor probabilidad de que todo fracase a largo plazo. Me ayudó que los colmillos blancos habían ido perdiendo velocidad después de que comencé a golpearlos. No eran estúpidos, sabían que algo los estaba arruinando, incluso si los puntos aún no estaban conectados. Estaban a la defensiva por el momento. Pero no podía contar con que eso durara para siempre. Hay una forma más rápida de obtener respuestas, resopló Blake. Uno que ya acordamos no usar, respondí. Sí, y es patético, dijo Jan, golpeando el puño contra la mesa de mapas. Estamos atrapados esperando mientras corres por ahí toda la noche. ¿Qué hace mantener un mapa de todo esto, además de mostrarnos lo que no estamos haciendo? Nos muestra todo lo que están haciendo, respondí, mirando fijamente a Jan. La gran pregunta es, ¿dónde está todo el polvo que están robando? La respuesta está en Vale, pero ¿dónde? Con toda esta información, en algún momento todo se unirá, pero, ¿cuándo? Preguntó Waze. Podríamos sentarnos aquí a estudiar por siempre, esperando a que lo descubras, pero en algún momento nos quedaremos sin tiempo. Pronto, lo puedo sentir, dije, volviéndome hacia Waze. Todos estos datos, hay algo aquí ya, simplemente guiñándonos el ojo. Simplemente no podemos verlo todavía. Nos estamos perdiendo algo, lo sé. Entonces esa es una razón más para dejarnos ayudarte. Interrumpió Jan. Six, vamos. Si tan solo nos dejaras ayudarte. Lo eres, dije, impasible. Si bien muchas cosas importantes implican salir corriendo y ocuparse físicamente de ellas, muchas otras no. Si un cirujano corta a un paciente, sin saber cuál es la herida, sin saber dónde está o la gravedad de la situación, arriesga la vida del paciente por capricho. Sabemos que los colmillos blancos son un problema, sabemos que la situación es sombría, pero ¿hasta qué punto? No sabemos dónde se esconden. No sabemos cuántos son. No sabemos lo suficiente. ¿En qué momento será suficiente? Preguntó Blake con amargura. No vas a saber todo sobre lo que están haciendo los colmillo blanco, en algún momento tendrás que arriesgarte. Será suficiente cuando de un solo movimiento podamos acabar con ellos, dije. Cada pequeño paso que demos nos acerca un paso más a cortarle la cabeza a la serpiente y asegurarnos de que no se vaya a algún lado para recuperarse. Pero basta con un movimiento en falso y todo será en vano. ¿Qué sucederá cuando se den cuenta de que se enfrentan a un puñado de personas en lugar de a un enemigo misterioso? Sería mucho más fácil para ellos contrarrestarnos que al revés. ¿Qué pasa cuando se dan cuenta de que solo se enfrentan a una persona? Preguntó Blake. Eso es aún más fácil. Luego nos adaptamos, respondí. Si está claro que lo que estamos haciendo no funciona, probamos algo diferente. Pero no está funcionando. Espetó Blake. Respiré profundamente para tranquilizarme y desterrar a la gente. ¿Y cómo lo sabes? Porque todavía está sucediendo, dijo Jan. 6, queremos ayudar, y más que quedarnos esperando, vamos. Lo harás, dije. Pero esto no es algo en lo que puedas lanzarte de cabeza y esperar que todo salga bien. Chicos, dijo Ruby. Entonces, ¿ahora no confías en que no empeoraremos las cosas? Preguntó Blake. Chicos, dijo Ruby nuevamente. Blake, no quieres abrir esa puerta. Dije. Tienes que confiar en mí. Estoy intentando, Ruby. ¡No! Gritó Waze con voz estridente. Luego se escuchó el estruendo de los disparos en un espacio cerrado. De esos que te golpean el pecho y te cortan la respiración si te pillan desprevenido. Me resonaron unos ruidos muy fuertes en los oídos y noté que tanto Blake como Jan se estremecieron. Giré bruscamente en dirección al lugar del disparo. Ruby estaba de pie junto a mi cama, con un dedo enchufado a una de sus orejas. Su otro brazo estaba extendido hacia una de las esquinas del techo, con mi escopeta recortada en su mano. De la boca del cañón salía un humo tenue.
Ay, dijo Ruby cuando recuperé la audición y bajó mi escopeta. Eso suena mucho más fuerte que en las películas. ¿Qué coño estás haciendo? Espeté, caminando hacia ella. Ruby bajó mi escopeta sobre mi catre y la dejó caer. Estaba tratando de llamar la atención de todos, pero ustedes me ignoraban. Entonces, ¿tomas mi escopeta y haces un agujero en el techo? Pregunto desconcertado. Solo una esquina, ese es el lugar más seguro. Ruby se encogió de hombros. Nadie estaba escuchando. Hay un montón de cosas que no están bien en esa afirmación, me quejé, mientras buscaba mi escopeta. La abrí y saqué el casquillo vacío, reemplazándolo por otro cartucho de perdigones. ¿Sabes que ahora tengo que recargar estas cosas a mano, no? No puedo comprar más. Lo siento, sé que fue muy estúpido, pero estás siendo muy estúpido. Dijo Ruby. 6. Se supone que todos debemos hacer esto juntos, pero parece que el único que realmente está haciendo algo eres tú. Somos tus amigos y estamos haciendo esto por Blake. Respiré profundamente y lo sé. Pero eso no invalida todo lo que he dicho. Si lo arruinamos, todo ese trabajo habrá sido en vano. Está bien, dijo Ruby. Pero quiero que me prometas algo. ¿Qué? Pregunté. Si pasa algo, nos dejarás ayudarte, dijo Ruby. Confiamos en ti, pero tú también debes poder confiar en nosotros. Si pasa algo y resulta que hacerlo tú solo no funciona, nos lo dirás. Entonces nos ocuparemos de ello todos juntos. Como un equipo. Eso no debería hacer falta decirlo, dije. ¿Debería? Preguntó Ruby mirándome con una ceja inquisitiva y una sonrisa arrogante. Murmuré, dejando pasar un momento mientras me recomponía, solo intento asegurarme de que todo esto salga bien, Ruby. Entiendo lo importante que es esto. Me volví hacia Blake. Créeme, lo entiendo. Blake me miró con expresión sombría, con el arco colgando hasta la parte superior de su cabeza. Nosotros también, dijo Ruby. Pero se supone que somos un equipo. Si no puedes confiar en nosotros y depender de nosotros, ¿cómo se supone que seamos amigos? ¿Manteniéndonos a distancia y respetando nuestros límites? Sugerí. Eso provocó una risa en Ruby. Miré a todos una vez más antes de fijarme en Blake. Solo tienes que confiar en mí. Solo quiero asegurarme de que no arruinemos esto sin posibilidad de reparación. Resopló Blake. Está bien, un poco más. Asentí, aceptando su consentimiento. En realidad, no podía culparla por sentirse de esa manera, sabía cómo la culpa podía carcomer a una persona. Fue bueno que Ruby interviniera cuando lo hizo. Estaba a segundos de atacar a Blake de una manera que realmente no habría ayudado a nadie y habría hecho que las cosas se descontrolaran. La falta de sueño me estaba carcomiendo. No era ciega al hecho de que, en poco tiempo, probablemente comenzaría a adoptar algunos de los hábitos más recientes de Blake. Lo último que necesitaba era tener esa conversación de nuevo. Giré el cuello y miré hacia la esquina del techo hacia donde Ruby había apuntado con mi escopeta recortada. Ahora había un agujero del tamaño de un puño en el panel de yeso, con la vara del proyectil incrustada al lado. Realmente no pudiste evitarlo, ¿verdad? Le pregunté. No me arrepiento de nada, dijo Ruby. ¿Quién crees que lo va a arreglar? Yo no, respondí. Pero sabes, al conserje probablemente le encanta limpiar lo que ensució. Oye, Six, preguntó Jaune mientras le pasaba a Ren un plato con la porquería de la noche. Tengo una pregunta. Así es. Dije, repartiendo otro entre mis compañeros de equipo. Fue y olfateó con curiosidad el plato que pasaba. Dispara. ¿Cómo le pides salir a una chica? Preguntó Jaune. Miré a Jaune, más que un poco confundida. No era la única, todos los demás en la sala se giraron para mirarlo también. O curiosos, divertidos, molestos o, si eras pirra, sorprendidos. ¿Qué? Preguntó Jaune. Es una pregunta sencilla, ¿verdad? Jaune, ¿te parezco el tipo de hombre del que deberías pedir consejos sobre citas? Pregunté. Literalmente, ¿qué parte de mí dice que no sé nada sobre hablar con mujeres? Es solo una pregunta, dijo. Lo habría preguntado si no hubiera nadie más cerca, pero eso no parece suceder nunca. Y otra vez. ¿Por qué yo? Pregunté desconcertado. Hay gente mejor a la que preguntar, incluso entre la gente más cercana. Jaune me miró confundido. ¿Cómo quién? Oh, Dios, no lo sé, dije, señalando a sus compañeros de equipo. ¿Qué tal Ren, o Nora, o Pirra?
Ya sabes, la gente de este pequeño círculo que está unida por la cadera. O que de alguna manera se supone que ayuda con cosas como esta. ¿Qué coño voy a saber sobre invitar a salir a las mujeres? Ren y yo no somos, empezó Nora. Pasamos tanto tiempo separados que me hace creer esa mentira, interrumpí. Bueno, quiero decir, ¿eres mundano? Preguntó Jaune. ¿Sabes todo tipo de cosas? Pensé en preguntar. Jaune, hasta donde yo sé, las citas no son algo común en Mojave, le expliqué. Como máximo, 2 personas se emborrachan juntas un par de veces, bailan el tribal dúo step y luego deciden si siguen juntas o no. ¿La tribu qué, preguntó Ruby, luciendo completamente perdida. Eso parece una forma terrible de hacer las cosas, dijo Weiss, mirándome perturbado. La vida sucede en un instante en el desierto. Vives rápido y mueres joven, le expliqué. Si tienes mucha suerte, vives lo suficiente para que la gente añada el prefijo viejo a tu nombre. Pero solo puedo contar un puñado de personas que lo logran. No queda mucho tiempo para el cortejo en el medio. Entonces, ¿te emborrachaste una noche y a la mañana siguiente te despertaste casado? Preguntó Blake, entre divertido y disgustado. Sí, a veces. Aunque no lo creas, Las Vegas ya tenía antecedentes de eso antes de la guerra, le expliqué. Como es la ciudad del vicio, no era raro perder el conocimiento y despertarse a la mañana siguiente y encontrarse atado. Por así decirlo. Blake rió un poco ante eso, y noté que sus mejillas se sonrojaron un poco. Paga un poco más y podrías incluso conseguir que el rey lo oficie, añadí. ¿Podrías conseguir que un rey se casara contigo? Preguntó Ruby confundida. No es un rey, es el rey, corregí. Es el que dirige esa banda de New Vegas que mencioné hace un tiempo, The Kings. Se ha hecho llamar así por un personaje de antes de la guerra, que también era aparentemente famoso por casar a gente. No se sabe si era un icono religioso, pero The Kings sin duda lo cree. Tenía todo tipo de himnos y cosas así, al parecer. Entonces, ¿el rey se viste como el hombre al que adora? Preguntó Ruby. Eso suena un poco, egocentrismo, dije. Pero hace que todos los que son parte de la pandilla lo hagan. Tiene que ser parte de intentar reflejar las filosofías y las cosas que el rey original defendía o algo así. Pero es un tipo bastante genial. No vuelvas a utilizar esa frase nunca más, dijo Blake. Volviendo al tema de dónde surgió todo esto, dije, dispuesta a dejar atrás esa declaración, no soy el tipo de persona a quien quieres pedirle consejos sobre relaciones. Literalmente, pregúntale a cualquiera en esta sala además de a mí. Quiero decir, ¿no tienes como una docena y media de hermanas a las que puedas preguntar? No me lo recuerdes, son la mitad de la razón por la que no lo sé. Gimió Jaune literalmente, cada vez que quería preguntarle a mi mamá o papá, Sap se lo contaba a todos y me molestaban por eso durante, como un mes. Parece más bien que dejaste que la vergüenza te lo impidiera, dije. Oh, como si pudieras hablar. Dijo Jaune con irritación. Siempre tienes la cara cubierta. ¿Cómo te atreves a invitar a salir a alguien? Bueno, muchacho Jaune, dije, metiendo la mano debajo de mi catre y buscando en mi caja de trucos. Saqué un frasco de licor y lo agité un poco. Para eso está el licor. Jaune le dirigió una mirada decididamente severa al frasco que tenía en la mano. Mira, si quieres un consejo de verdad, intenta hablar con... Comencé. Jaune me interrumpió y se abalanzó hacia adelante para quitarme el frasco de la mano. Le arrancó la tapa, puso el borde sobre el suyo y bebió hacia atrás. El líquido transparente volvió a su boca abierta. Bebió un gran trago antes de volver a estabilizarse e intentar tragar. Desafortunadamente, la poca bravuconería que había logrado reunir se evaporó. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca comenzó a fruncirse. Comenzó a tener los primeros movimientos de las arcadas. Lo cual fue inmediatamente interrumpido por mi mano, tapándole la boca. Corrí hacia él y le tapé la boca con la mano. En realidad, llegó tan lejos porque, honestamente, Jaune era la última persona que esperaba que intentara arrebatársela. ¿HMF? Jaune gruñó, mirándome fijamente mientras me cernía sobre él. Traga, ordené. No puedes robarme mi licor y luego desperdiciarlo frente a mí. Mi provocación con el frasco había sido solo una broma. El hecho de que realmente hubiera intentado beber de él no era algo con lo que hubiera contado. Jaune era demasiado tonto como para hacer algo así. Al menos, eso creía. Jaune gimió y me miró con lástima, pero, con un visible dolor, tragó saliva. Mi mano se retiró de su boca mientras recogía mi frasco.
Cuando cerré la tapa, Jaune tuvo arcadas. Muy bien, dije. Esto te pondrá algo de pelo en el pecho. Aunque, ¿cómo bebés? Empezó Jaune, mientras me sentaba de nuevo. Entonces, el color desapareció de su rostro y sus ojos se pusieron en blanco. Con un silbido como el de un neumático que se desinfla, Jaune se dejó caer de nuevo sobre la cama en la que estaba sentado. Jaune. Chilló de repente Pirra, corriendo hacia su compañero desplomado. Se sentó a su lado y comenzó a preocuparse por él, antes de mirarme fijamente. Oh, relájate, estará bien. No puede soportar el alcohol, eso es todo, dije. Ahora mismo solo está bailando con los de Atlaus. Dale un poco, volverá con nosotros. ¿Es realmente seguro para ti beber eso? Preguntó Weiss. Por supuesto que no, el etanol es veneno, dije alegremente. Es un veneno delicioso, que aclara la mente y adormece la boca. Pero se puede beber algo peor. Todos los presentes me miraron con indiferencia por mi descripción arrogante de mi bebida. Weiss, sin embargo, parecía la más exasperada, pasándose una mano por la cara con fastidio. Pero después de unos momentos, la mayoría lo dejaron pasar. Tenían que conocerme al menos un poco para entonces. El sarcasmo teñido de un poco de fatalismo tendía a rondar a mi alrededor. Las únicas que parecían decididas a hacer que durara un poco más eran Pirra y Nora. De las dos, tuve que decir que era Nora la que parecía más directa en su disgusto. Pirra ciertamente parecía molesta porque Jaune se había convertido en un encurtido rápido. Eso significaba, sin embargo, que tenía más razones para estar preocupada por su bienestar. Menos centrada en su enojo hacia mí. Tal vez. Entonces, ¿qué fue lo que provocó todo esto? ¿En serio? Le pregunté. Sabes que responderé la mayoría de las cosas lo mejor que pueda, pero esas preguntas fueron un poco exageradas, especialmente para Jaune. Pirra frunció los labios. Bueno, tuvo una educación un poco protegida y claramente hay una chica que le gusta. Simplemente es un poco inseguro sobre cómo llamar su atención. Nunca lo había detenido antes, dijo Weiss, dándole una mirada insulsa al compañero de equipo inconsciente de Pirra. Uno pensaría que haberle dicho que no una vez sería suficiente para que se detuviera. Miré a Weiss con curiosidad. Intentó invitarte a salir. La semana pasada, respondió Weiss. Te fuiste a Vale y él intentó invitarme a ir al cine después de cenar. Fue incómodo, añadió Ruby. Bueno, ese es un consejo que podría haberle dado. Asegúrate primero de que la chica esté receptiva a tu atención, dije. Porque eso es muy irrazonable, se quejó Weiss. O estar más atento cuando alguien está intentando conseguirlo, dije, mirando de reojo a Pirra. Pirra intentó mantener una expresión severa en su rostro, pero después de unos momentos de juicio silencioso, reforzado por literalmente todos los demás en la habitación, excepto Nora, que se unió a mí, su rostro comenzó a suavizarse. Cayó en un rubor incierto, casi avergonzado. ¿Es realmente tan obvio? Solo desde fuera, dije. No es tu culpa, algunos de nosotros necesitamos un mapa de carreteras antes de empezar a ver dónde está el sendero. ¿En serio? Preguntó Jan con una sonrisa descarada. ¿Realmente necesitamos mapearlo para ti? Ja, dije, intenta navegar sin Nora, ¿qué pasa? A mitad de la frase, cambié mi atención hacia Nora, que empezaba a ponerme de los nervios. Seguía intentando clavarme la mirada en la frente. Sus ojos verde océano, como dagas afiladas, apuntaban a mi frente. Tenía la nariz y la boca muy juntas. Aunque su rostro siempre estaba un poco sonrojado, no pude evitar notar que tenía un tono de rosa más oscuro de lo normal. Ren y yo no estamos juntos, enfatizó Nora, mirándome con los ojos entrecerrados. ¿Y de quién es esa elección, de ti o de él? Pregunté. Ustedes dos pasan tanto tiempo juntos que bien podrían estar casados. Los ojos de Ren se abrieron un poco y se rió entre dientes. Claramente divertido por la broma. Nora, sin embargo, no lo estaba. Su rostro se puso más rojo y sus ojos más salvajes. Casados. Somos socios, se supone que debemos pasar tiempo juntos. También se conocen desde niños, supuestamente, y prácticamente están unidos por la cadera, insistí. Además, pareja también puede usarse para describir el matrimonio. Fue en ese momento cuando la cara de Nora se puso tan roja como la capa de Ruby. Su boca se abrió de par en par por el horror. Honestamente, podría haberme relajado, pero burlarme de ella fue divertido.
Sinceramente, creo que ustedes dos forman una pareja excelente, dije. Ustedes dos se equilibran bien, al menos. Una palabra más y te golpearé. Gritó Nora, y prácticamente le salía vapor por las orejas. Se levantó de golpe como si quisiera cumplir con su amenaza. La repentina oleada de excitación hizo que Zway se pusiera de pie de un salto y se acercara a ella. Entonces Ren se acercó y le puso suavemente una mano en la espalda. Nora se puso erguida como un palo y miró a su juguete. Nora, solo está bromeando, dijo Ren con dulzura, sonriéndole. Solo está tratando de hacerte enojar. Luego se giró y me lanzó una mirada más de advertencia. Y realmente debería parar. Levanté las manos con inocencia. Solo digo las cosas como las veo. Nora siguió mirándome con enojo antes de volver a sentarse lentamente. Cuando se acomodó, fue y se sentó a su lado y la miró con una sonrisa perruna. Nora miró a su hijo, que era un amigo. Su rostro se puso totalmente radiante y se lo enterró entre las manos, gimiendo. Ren levantó una mano, probablemente pensando en darle una palmadita en la espalda o alguna otra forma de mostrarle su afecto en público. Pero luego lo pensó mejor y bajó la mano. Cobarde. ¿Sabes qué? Tengo una pregunta, dije. Teniendo en cuenta que ustedes dos no son una pareja o algo así, ¿cómo se conocieron al menos? De todos los presentes, además de Jan y Ruby, ustedes dos parecen ser los que se conocen desde hace más tiempo. Una expresión fría se dibujó en el rostro de Ren. Debió haber sido bastante frío, porque el color desapareció inmediatamente de Nora también. Esto hizo que Zway, aunque fuera daltónico, los mirara a los dos notablemente confundido. Parecía que Ren iba a decir algo, pero en lugar de eso, simplemente suspiró y dejó que el silencio tomara su lugar. Supongo que es un tema delicado, ¿no? Dije. Ustedes dos dijeron anteriormente que eran huérfanos, pero eso deja mucho espacio para preguntas. Lo somos, respondió Ren. No es un momento en el que a ninguno de los dos nos guste pensar. Me lo imagino, dije. Lo siento si pareció una pregunta irreflexiva, no estoy tratando de desenterrar malos recuerdos. Está bien, aseguró Ren, aunque había una mirada dura en sus ojos. Hay algunas cosas que preferiría dejar enterradas. Mi cabeza se inclinó ante eso. Enterrar los malos recuerdos no siempre era algo bueno. Siempre existía la posibilidad de que decidieran resucitar de entre los muertos y saltar sobre tus huesos. Pero, en general, procesarlos no siempre era factible. Hay una razón por la que las malas experiencias persiguen a las personas de por vida. Dependía de la persona enfrentarse al asunto, con o sin la ayuda de un profesional de la psicología. Pero tenían que ser ellos los que decidieran hacerlo. Como ocurre con cualquier problema, no se puede obligar a alguien a abordarlo. Tenían que elegir hacerlo. Ren había decidido no hacerlo y eso estaba bien. Tal vez había encontrado su propia manera de manejar la situación. Sin embargo, mientras observaba a Ren, noté que Nora comenzó a quedarse quieta. Apartó los dedos de sus ojos mientras observaba a su pareja. La luz frenética que normalmente los invadía se había desvanecido, casi. Como el resto de ella. La luz estaba allí, pero parecía menos presente, menos viva en cierto modo. Nora se pasó las manos por la cara y se enderezó. Su expresión, en total disonancia con su normalidad maníaca, era una máscara de piedra. Ren y yo no somos de Vale, ambos crecimos en Mistral. Los ojos de Ren se posaron en Nora. Ella se volvió hacia él y le dedicó una sonrisa triste, antes de volver a ponerse la máscara de piedra. ¿No nos conocimos hasta que teníamos unos 7 años, o eran 8? Cuestionó Nora, supongo que no importa. No nos conocimos durante un tiempo. Mi madre era nómada, de una gran familia de ellos. Gente ambulante. Asentí, sin querer interrumpir. ¿Qué tipo? ¿Comerciantes? Nora se encogió de hombros. No sé. Era muy joven. Nunca me explicaron nada, bueno, lo hicieron, pero no escuché realmente. Oh, mierda, dije. ¿Puedes? Nora me miró con dolor. Lo siento, dije. Por favor, continúa. Nora respiró profundamente y luego continuó. Fue duro viajar a todas partes. Cuando empezaba a sentirme cómoda en algún lugar, teníamos que recoger mis cosas y marcharnos. No podía hacer amigos y era la única niña. Todos los demás eran demasiado mayores para querer pasar tiempo conmigo. Nora frunció los labios y arrugó ligeramente la nariz. Pensándolo bien, eran un montón de imbéciles. Dejé escapar una risita ante su intento de hacer bromas. Parecía que eso la animaba un poco.
Sin embargo, viajar no siempre fue malo. Pudimos ver todo tipo de lugares interesantes y hacer cosas divertidas. Mi madre siempre intentó asegurarse de que yo hiciera lo mejor que pudiera. No siempre estaba cerca y mi padre no estaba presente, pero ella hizo lo mejor que pudo, dijo Nora, mirando solemnemente al suelo. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro y a nuestra familia. A veces, eso es todo lo que necesitas, dije. ¿Qué cambió? Nora me miró con tristeza. Era desconcertante y francamente molesto para alguien normalmente tan enérgico y maníaco ser tan hosco. Incluso si yo había estado en el lado receptor de esa manía más de una vez. Viajamos mucho, y eso significaba que nos topábamos con Grimm, mucho. Sin embargo, siempre salimos adelante. Mucha de la gente que viajaba con nosotros era buena luchadora. Pero entonces, una noche, fuimos atacados por un Grimm, y todo cambió. Lo destrozó todo. Lo único que podíamos hacer era correr. Y así lo hicimos. Las manos de Nora comenzaron a cerrarse en puños, agarrando su falda. Entonces las cosas solo empeoraron. Estábamos tan asustados, que seguimos atrayendo a otros Grimm. Durante toda una noche, simplemente seguimos corriendo, peleando y gritando. Todos se despedazaban. No sabía qué les estaba pasando a ninguno de ellos, mi madre simplemente me agarró y siguió corriendo. En la periferia de mi visión, pude ver las miradas solemnes y preocupadas de mis compañeros de equipo. La forma en que Wei se tapó la boca, horrorizada. La forma vacía en que Ruby y, especialmente, Jan la miraron. Cómo Black se movía nerviosamente en su asiento. Incluso Zuei estaba preocupada, de la forma en que los perros pueden parecer preocupados. Pequeñas inclinaciones de cabeza y ojos llorosos. De alguna manera, lo logramos, dijo Nora. Mi madre logró encontrar un pueblo que era lo suficientemente seguro para escondernos. Habíamos perdido todo y a todos, pero aún estábamos vivos, y sin hogar. La tristeza comenzó a sangrar en los ojos de Nora. Las cosas se pusieron muy difíciles. Mi madre hizo lo mejor que pudo para asegurarse de que pudiéramos permanecer a salvo, pero todo seguía saliendo mal. Teníamos suerte de tener un techo sobre nuestras cabezas, la mayoría de las noches. Nosotros, comíamos de la basura, murmuró. Se puso muy mal, luego empeoró. Se puso peor. Jadeó Ruby. El Grimm que nos atacó regresó, dijo Nora, con voz temblorosa, que no sonaba como solía sonar. Atacó la aldea y la destruyó por sí solo. ¿Por tu cuenta? Pregunté. Joder, ¿qué te perseguía, Goliath? Porque había hablado de muchos tipos diferentes de Grimm, desde los comunes Beowulfs y Ursai hasta Heis y Caervanox. Había incluso más que eso, muchas bestias extremadamente raras y raramente vistas, que nos explicaría en el próximo semestre. Aunque había dado nombres como Phelan y Wyvern. No, respondió Nora suavemente, con reserva. Un Nukelabee. Un escalofrío físico recorrió el aire. Porque había hecho un comentario aparte sobre los Nukelabee. Una vez. Eran extremadamente raros y supuestamente podían redefinir la palabra terror muchas veces a lo largo de su existencia. Nunca se había enfrentado a uno, pero de todas las historias, una cosa le había quedado clara. No lo haga. Eran difíciles de matar, tenaces y, la mayoría de las veces, astutos por haber vivido tanto tiempo. Peor aún, con el tipo de miedo que podían provocar en la gente, atraían a otros Grimm a su alrededor como si fueran moscas hinchadas y basura de Brahman. Sería mejor tratar de eliminar uno con artillería que luchar contra él. Nora tuvo uno que la persiguió cuando era niña. Mierda, juré en voz baja. Llegó de noche. Atravesó el pueblo, dijo Nora con voz burbujeante. La última vez que vi a mi madre, me dijo que corriera. Que me escondiera. Lo hiciste, dijo Ren. Lo hice, dijo Nora hoscamente, con la voz entrecortada. Fue entonces cuando conocí a Ren por primera vez. Lo había visto antes por el pueblo, pero esa noche fue la primera vez que nos conocimos. ¿Cómo sobreviviste? Preguntó Weiss. Con la ayuda de Ren, dijo Nora con voz ronca. Su apariencia se activó y nos mantuvo ocultos hasta que pudimos escapar. Nosotros, Nora se quedó callada y unas lágrimas minúsculas comenzaron a asomarle por los ojos. Parpadeó con fuerza. Lo juro, me habían disparado cosas que dolían menos que ver a Nora al borde de las lágrimas. No me gusta ver llorar a la gente, punto. Tal vez porque era Nora. Pero dolió más. Ren frunció los labios, pero no hizo nada. Se limitó a encorvarse sobre sí mismo.
Tal vez las cosas que Nora había sacado a la luz también lo estaban afectando. Pero eso no cambió lo que sentí en ese momento. Lo estás haciendo mal, muchacho. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me puse de pie. Crucé la habitación, esquivando con cuidado a Zuei, y me paré frente a Nora. Ella me miró, todavía parpadeando para evitar que se le escaparan las lágrimas de sus ojos verde océano. Su rostro rubicundo ahora estaba manchado y húmedo. Enganché mis manos bajo sus brazos y tiré de Nora para ponerla de pie. Sus ojos se iluminaron de sorpresa cuando mis brazos la rodearon y la arrastré para abrazarla. No sabía muy bien qué estaba haciendo ni por qué lo estaba haciendo. Solo sabía que, en ese momento, quería levantarla y exprimirle la tristeza. Tal vez solo estaba pagándole por haber hecho algo similar antes. Lo que sí sabía era que parecía que necesitaba uno. Así que la atraje hacia mí y le di uno. Se quedó rígida por un momento, mientras yo hacía todo lo posible por calmarla. Yo era más alta que ella por unos 30 centímetros, y su cabeza chocó contra mi armadura. Respira, le dije con dulzura. Está bien, estás bien. Solo respira. Después de unos segundos, Nora respiró profundamente. Sentí que su caja torácica se expandía entre mis brazos. Sentí que su corazón latía rápido y fuerte. Entonces se relajó en mis brazos. Se soltó mientras me devolvía el abrazo. Es decir, empezó a intentar aplastarme como a un insecto. Pero no lo hacía con ganas o el llanto le quitaba demasiada fuerza. No acabó por quitarme la vida, sino que me dio todo lo que pudo. No fue mi intención sacar a relucir este asunto, me disculpé, dándole unas suaves palmaditas en la espalda. Nora dijo algo, pero mi abrigo y mi armadura lo amortiguaron. Asentí con la cabeza y bajé la mirada hacia Ren. Él me miraba un poco confundido y un poco desconcertado. Me limité a mirarlo. No podía ver mi rostro, así que realmente no importaba cómo lucía el mío. Pero necesitaba que él entendiera. Él debería haber sido el que lo hiciera. Nora y él habían pasado por una situación obviamente traumática en sus años de formación. Tal vez lo habían superado a su manera. Tal vez no. Pero no debería haberse echado atrás cuando la situación se tornó incómoda. Nora era la única persona en la habitación que probablemente había pasado por lo mismo que él. Pensé que Ren era una persona razonable y racional. Lo razonable y racional que se podía hacer cuando ella comenzó a llorar era apoyarla. Como una de las pocas personas que la entenderían. En ese momento me sentí profundamente decepcionado de él. Debió haberse dado cuenta. Ren apartó la mirada de Nora y de mí. Por un momento, casi pareció avergonzado. Nora y yo nos quedamos allí paradas durante una pequeña eternidad, antes de que ella finalmente comenzara a relajarse. Cuando lo hizo, la solté y ella se recostó en su asiento. Levantó el dorso de una de sus manos, tratando de limpiarse la suciedad de los ojos que sin duda había dejado mi ropa. Zuei, el diablillo oportunista que es, aprovechó la oportunidad para subirse a su regazo y se acurrucó enseguida. Caminé de regreso a través de la sala y tomé asiento nuevamente, ignorando deliberadamente las miradas que todos me lanzaban, como si nunca hubieran necesitado apoyo emocional. Nora sollozó y terminó de secarse los ojos. Estaban un poco rojos y un poco hinchados, efecto secundario de mi ropa, sin duda. Pero estaban mejorando, hacían que su color resaltara. Gracias, dijo Nora, con su voz temblorosa. Gruñí. Das unos abrazos muy bonitos, dijo Nora con una sonrisa burbujeante. Calla, tú, dije, ignorando tácitamente las risitas de mis compañeros. Bien, ¿y qué pasó después? Huimos, dijo Nora, sollozando. Renny y yo logramos escondernos de los Grimm y salir corriendo. Un par de otros aldeanos lograron escapar y los seguimos hasta Mistral. No estábamos seguros de lo que nos iba a pasar. Pero cuando llegamos, la gente de otros ataques ya estaba acampada. Incluidas algunas personas del grupo con el que viajamos mi madre y yo. Una sonrisa más suave se dibujó en el rostro de Nora. Como mi nana ves. Me suena familiar, dijo Ruby, visiblemente pensativa. Creo que la mencionaste antes, pero no recuerdo dónde. Ella nos cuidó a mí y a Ren después de que llegamos a Mistral, dijo Nora. No sé si ella era realmente mi abuela o no, pero todos en la caravana la llamaban Nana, así que yo también. Algunos de los otros de la caravana también sobrevivieron y se quedaron con nosotros por un tiempo. Pero finalmente se pusieron en camino. Les gustaba viajar. Puedo entenderlo, dije. Ser hogareño en Mojave es algo estable, pero suele conllevar muchas restricciones.
Los caravaneros no tienen seguridad, pero sí más libertad, así que el atractivo es obvio. Nora asintió y le rascó la barbilla a Zuei. A veces venían, pero la mayoría de las veces éramos solo nosotros. Fuimos a la escuela de combate allí, luego vinimos aquí, y el resto es historia. ¿Por qué no vas a Aven? Preguntó Blake. Ya estabas en Mistral, ¿no tendría más sentido? Dijo Nora, señalándose a sí misma nómada. Y la señorita Bess puede que nos haya echado, añadió Ren. Dijo que volvería a viajar ahora que no tenía que preocuparse de que a Nora le cayera un rayo o de que le metiera un tenedor en el enchufe. Lo haces una vez y nadie lo olvida. Se quejó Nora. Jaune se incorporó de repente, inhaló con fuerza y se le salieron los ojos de las órbitas. Inmediatamente después, sintió arcadas y empezó a girar la cabeza por la habitación como si estuviera borracho. ¿Qué? Él arrastraba las palabras. ¿Qué pasa? Oh, hola, ha vuelto, dije. Te dije que estaría bien. Jaune intentó ponerse de pie inmediatamente, pero en el momento en que su trasero se levantó de la cama, se desplomó hacia adelante y se estrelló de cara contra el suelo. En general bien, corregí. Jaune apoyó las manos en el suelo y comenzó a levantarse, pero cuando extendió los brazos, se tambaleó hacia adelante nuevamente y volvió a apoyar la cara en el suelo. Vale, 50 y 50, corregí de nuevo. Jodidamente ligero. Mi fase urga, gimió Jaune. Bien, ¿por qué me estás matando? Dije, tratando de no reírme. Algo que mis compañeros de equipo también estaban tratando de no hacer. Pirra me lanzó una mirada que podría cortar el acero y se inclinó hacia adelante. Agarró a Jaune por la parte trasera de su armadura y tiró hacia atrás. Lo subió a la cama con sorprendente facilidad. Sin embargo, cuando se acomodó en ella, comenzó a dar vueltas inquieto. ¿Por qué está dando vueltas el ron? Dijo, empezando a ponerse un poco verde. La ginebra gira, dije. Va a tener una noche difícil. ¿Qué significa eso? Preguntó Ruby, claramente omitiendo una terminología importante. Significa que Vomit Boy querrá tener un balde cerca esta noche, dije, y beber un par de vasos de agua para evitar una posible resaca. Me aseguraré de que lo haga, dijo Pirra, mirándome con indiferencia. Entonces Jaune perdió el equilibrio y cayó sobre ella, riendo. Su cabeza se apoyó en el hombro de Pirra, con los ojos clavados en los de ella. Lo siento, Ra. Todo está dando vueltas y estás muy fuerte. Está bien, tartamudeó Pirra, sonrojándose ligeramente pero dándole a Jaune una sonrisa comprensiva. Los ojos de Jaune parpadearon lentamente y desincronizados. Sus ojos azules estaban vidriosos y su rostro había comenzado a sonrojarse. Una gran sonrisa tonta curvó sus labios. Tienes unos ojos realmente bonitos, Ra. Dijo Pirra. Antes de que Jaune pudiera decir nada más, sus ojos se pusieron en blanco y se quedó dormido nuevamente. Lo cual fue una verdadera lástima, porque se perdió por completo el resto del programa. Pirra parpadeó. Una vez, dos veces. Luego, en el tercero, una ola de rojo del mismo tono que su cabello se disparó por su cuello y sobre su rostro. Sus ojos se abrieron y se iluminaron, mientras sus labios se apretaban en una fina línea. Su rostro continuó oscureciéndose, hasta que casi parecía que salía vapor de él. Luego, sus labios florecieron en una pequeña sonrisa positivamente vertiginosa. Acomodó un poco su hombro, para que Jaune pudiera descansar más fácilmente. En serio, no tenía idea de por qué Jaune necesitaría saber cómo invitar a salir a una chica. Había una que parecía estar muy interesada en él, para empezar. No había forma de que no lo viera. Hablando de... Bueno, fue una distracción divertida, dije, mirando a Nora y Ren. Gracias por la historia. Sin embargo, mantengo lo que dije sobre ustedes dos. En todo caso, su versión de la historia solo ayudó a reforzarla. Porque ahora han admitido que su propia familia estaba dispuesta a acoger a un extraño y criarlo junto a ustedes. En realidad no fue una crianza, dijo Ren. No es como si fuera un bebé. No, después de sobrevivir a lo que hiciste, no lo eras, dije. En el desierto, algo así es prácticamente un rito de iniciación. Como rastrear tu primera cacería, ganar tus primeras chapas. Me estiré hacia atrás para coger mi frasco y se lo ofrecí. Aquí tienes un brindis tardío por entrar en la edad adulta. Ren me miró con indiferencia. Luego miró a Pirra y a Jaune, y luego a mí. No voy a beber eso. Me encogí de hombros. Vale la pena intentarlo. Ja. Se rió Yan. Me tomó un segundo darme cuenta de mi error.
Cállate, dije, moviendo un dedo hacia ella. ¿Por qué? Preguntó Jan. Parece que te está gustando. ¿Hay algo que no se pueda traducir como juego de palabras? Se quejó Weiss. No, dijo Jan y sonrió. Esa es la belleza de esto. Pensé que lo bueno de esto era que te permite convertirte en una amenaza en un abrir y cerrar de ojos, pregunté con desdén. Sé que te encanta, respondió Jan con una sonrisa burlona. Simplemente no tengo ninguna prueba. Bueno, eso fue exagerado y lo sabes, dije, mirando a mi Pip-Boy y sorprendiéndome por el tiempo. Mierda, parece que es hora de irse a la mierda. Me levanté de nuevo, mientras el dolor de las noches sin descanso decidía repentinamente estallar. Ten cuidado, dijo Ruby, dándome una cálida sonrisa. Nos vemos mañana, chicas, dije, obligándome a caminar con normalidad. En cuanto salí por la puerta, me encorvé un poco. Todo empezaba a derrumbarse de nuevo. Necesitaba otra siesta. Cuando la puerta del dormitorio se cerró y el mensajero huyó a la ciudad, los dos equipos comenzaron a prepararse para cenar una vez más. ¿De verdad da buenos abrazos? Preguntó Ruby. En realidad lo hace, dijo Weiss mientras picoteaba su comida. Como si estuviera envuelta en una manta gigante. ¿Verdad? Gritó Nora.